Hola de nuevo, hoy estamos a 16 de abril del 2023 y en este vídeo vamos a intentar repasar un poco cómo han quedado los mercados esta semana. Como veis, empezamos con un gráfico diario del SP500 y como ya comentamos en el vídeo del miércoles de criptomonedas, pues comentamos claramente que había una noticia importante durante esta semana, que ha sido un poco rara porque el lunes era festivo en gran parte de Europa y algunos sitios anglosajones, pero en Estados Unidos sí que estaba abierto, ¿vale? Pero bueno, hubo muy poco volumen, no se negociaba prácticamente nada, ¿de acuerdo? Bueno, a partir del martes sí que empezó la normalidad, pero en la sesión del miércoles pues teníamos la publicación del dato de IPC, que era una de las publicaciones más importantes de la semana, ¿de acuerdo? Así que también había las actas, la publicación de actas, pero bueno, tampoco se esperaba gran cosa en las actas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasó en la sesión del miércoles? Pues fijaros que la publicación del dato de IPC anual se esperaba que bajara del 6%, ¿de acuerdo? Que bajara al 5,2. Ya lo comentamos en el vídeo del miércoles, como hemos dicho, ¿de acuerdo? Bien, finalmente, ¿qué pasó? Pues fijaros que se quedó por debajo de este nivel esperado. Entonces fue una noticia bastante positiva para el mercado. Fijaros que la primera interpretación que hizo el mercado fue bastante alcista, el mercado estuvo subiendo bastante fuerte en los primeros momentos, pero posteriormente acabó retrocediendo. Y yo creo que este retroceso, fijaros esta vela de aquí roja, ¿vale? Que este retroceso vino provocado prácticamente porque alcanzó este nivel de resistencia, que le hemos comentado un montón de veces que para mí, ¿vale? A nivel técnico, pues sigue siendo la clave. Fijaros que después de la publicación del dato encontró esta zona de resistencia, que aquí aparecieron un montón de ventas y echaron de nuevo el SP500 hacia abajo, ¿de acuerdo? Pero fijaros que a los días posteriores, tanto el jueves como el viernes, fijaros que de nuevo intentó atacar esta zona. Hay que tener en cuenta que desde mi punto de vista, si se acaba rompiendo este nivel de resistencia que estamos atacando ahora, el mercado, para mí, el SP500 en este caso, ¿de acuerdo? Pasaría de bajista a alcista, ¿de acuerdo? Entonces, una ruptura de este nivel, podríamos pensar ya en un mercado que ha cambiado las tornas y que pasaría alcista de nuevo, ¿de acuerdo? Ahora bien, hay que tener en cuenta, yo creo, un par de cosas. Es posible que salga algún tipo de dato negativo que esto pueda cambiar de nuevo las perspectivas de mercado. Podría ser, pero yo creo que gran parte de lo grave está ya comido para el mercado. ¿De acuerdo? Y otra de las cuestiones importantes a tener en cuenta es que muchos operadores estoy leyendo, ¿de acuerdo? Que siguen bajistas, ¿de acuerdo? Entonces, quizás esté equivocado yo, ¿de acuerdo? Que también podría ser y es lo más probable, ¿de acuerdo? Pero yo creo que si finalmente acaban aceptando que el mercado ha terminado estas caídas, ¿de acuerdo? Estos grandes operadores que están pensando que están en corto, ¿vale? Siguen esperando alguna corrección fuerte. Quizás como digo, es bastante probable que ellos tengan razón y o no, ¿de acuerdo? Pero fijaros en Europa, ¿vale? Ha subido muchísimo mientras la gente se lo ha quedado mirando, ¿de acuerdo? Entonces, como decíamos, si finalmente se acaba rompiendo este nivel, yo creo que podríamos pasar claramente a alcistas y hay que tener en cuenta pues que si todos estos operadores acabasen cerrando o claudicando diciendo que el mercado bajista ha terminado, sería un cierre de cortos tremendo, ¿de acuerdo? Que esto podría provocar un movimiento alcista muy interesante y muy fuerte, ¿de acuerdo? Entonces, atentos a esta posibilidad, ¿de acuerdo? Porque si finalmente esto fuese así, atentos porque podríamos tener un movimiento alcista muy importante, sobre todo en los mercados americanos, que van muy rezagados a los europeos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, atentos a esto. La clave, como digo, desde mi punto de vista a nivel técnico, está en esta zona que estamos ahora mismo,
¿vale? Fijaros que aquí tenemos el 50% de retroceso de Fibonacci, que si se acaba rompiendo, pues yo creo que podríamos pasar claramente alcistas, ¿de acuerdo? Dándole evidentemente este filtro que tenemos por encima. Seguimos mirando otros índices, nos vamos al Dow Jones, cada vez está más claro pues que la Reserva Federal con este dato de IPC pues seguramente se va a frenar y esto sigue provocando pues este movimiento alcista en los mercados americanos, ¿de acuerdo? Como vemos en el caso del Dow Jones, fijaros que está atacando claramente a la directriz bajista, que si la sobrepasa, fijaros que aquí tenemos este nivel de resistencia, más o menos en los 34.310, que si sobrepasa este nivel, yo claramente pues también pasaría ya alcista, ¿de acuerdo? Y además con una corrección pues bien clara, después de haber roto la directriz bajista de más largo plazo, tendríamos la corrección y el movimiento alcista bastante importante que podría provocar pues movimientos bastante interesantes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a la expectativa de si se acaba rompiendo este nivel. Bien, nos vamos al Nasdaq. Fijaros en el Nasdaq que claramente, desde mi punto de vista, ya está alcista y además hemos roto este nivel de resistencia que teníamos aquí, este último nivel. Fijaros que después de la ruptura hemos tenido claramente un pullback y está intentando de nuevo subir. Próximo nivel clave estaría más o menos en los 13.280 aproximadamente. Pero fijaros que estamos ya en una tendencia, desde mi punto de vista, claramente alcista. ¿De acuerdo? La clave un poquito más arriba sería más o menos el nivel de los 13.600, donde tenemos este 50% de retroceso de Fibonacci. Pero a nivel técnico yo creo que la estructura está claramente ya alcista. ¿De acuerdo? A no ser que salga algún tipo de noticia que esto se vaya todo al traste, ¿de acuerdo? Pero de momento yo creo que estamos claramente alcistas. Nos vamos a Russell. Este es de los que está quedando más rezagado. Fijaros que no ha conseguido, estamos viendo movimientos alcistas tanto en el S&P 500, en el Dow Jones y en el Nasdaq, y en cambio el Russell, fijaros que sigue pegado en la parte de abajo de este suelo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces la clave en el Russell claramente sería la ruptura de esta directriz para pensar en un posible movimiento alcista. Pero fijaros que al llegar a esta zona pues tampoco tiene mucho recorrido alcista, porque fijaros que aquí tenemos una zona de resistencia. A ver, esto no quiere decir nada, igual entra aquí o pasa por esta zona y la cruza como si nada, ¿de acuerdo? Pero aquí yo creo que le va a costar bastante tiempo superar este nivel. Fijaros que tenemos una zona de resistencia donde prácticamente estuvo un año entero utilizando este nivel como zona de soporte, ¿de acuerdo? Hasta que se acabó perdiendo y tuvimos esta corrección, pero fijaros que ahora pasa a ser una zona de resistencia muy importante. Bien, nos vamos a Europa. Europa está exultante, súper fuerte. Fijaros que es lo mismo que os estoy diciendo, ¿de acuerdo? Podría pasar lo mismo que está pasando en Europa, en Estados Unidos, si se acaban rompiendo estos niveles. Por lo tanto, muy interesante el posible movimiento que podríamos tener en estas próximas semanas. Mientras los periódicos y todos estos siguen alimentando el miedo, el no compres porque tal, porque cual, que como digo, pueden tener razón, ¿de acuerdo? Pero hay que estar atentos porque podríamos perdernos un movimiento bastante interesante, ¿de acuerdo? Bien, el DAX, fijaros que después de tener este retroceso que tuvimos durante estas últimas sesiones, fijaros que ya está atacando de nuevo estos máximos. Tenemos los máximos alcanzados en los 16.309 aproximadamente, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí pues ya entraríamos en subida libre, ¿de acuerdo? Por lo tanto, niveles importantes a tener en cuenta, esta zona de aquí tenemos alguna zona de resistencia también, pero niveles importantes a tener en cuenta los 16.329, que sería ya la clave eterna para la posible subida sin freno del DAX, ¿de acuerdo? Nos vamos a el Eurostoxx. Fijaros que ya está prácticamente rompiendo estos máximos.
A ver, aquí tenía he hecho un poco de limpieza de líneas. Y aquí fijaros que estaríamos, en el caso del Eurostoxx, fijaros que estaríamos ya atacando estos máximos que se alcanzaron en noviembre del 2021, donde empezó pues prácticamente toda, toda esta caída, ¿de acuerdo? Entonces, a punto de romper estos máximos, que los cuales si se acaban rompiendo, pues también entramos ya en subida libre, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mientras algunos se quedan mirando, fijaros que los movimientos alcistas siguen siendo bastante importantes, ¿de acuerdo? Tanto en el DAX como en el Eurostoxx. Y probablemente a partir de ahora, pues pueda ser también en el mercado americano, ¿de acuerdo? Sí que está bastante más tocado el mercado americano que el europeo, pero con estas perspectivas que estamos diciendo, pues yo creo que podríamos ver alzas importantes a partir de esta próxima semana, ¿de acuerdo? Bien, seguimos, nos vamos al mercado Forex. Fijaros que el euro sigue también bastante fuerte, sigue atacando niveles importantes. La clave, como ya comentamos, está claramente, o objetivo podría ser claramente los 1.14 que tenemos aquí marcados, ¿de acuerdo? Porque, pues, claramente en Europa le quedan bastantes más subidas de tipos que las que le quedan a Estados Unidos, que al contrario, ¿de acuerdo? Probablemente si claramente la Reserva Federal ha conseguido controlar la inflación, es bastante probable que empiecen a bajarlos, ¿de acuerdo? No mucho, quizás dejen unos tipos al 2 o al 3%, pero es bastante probable que empiecen a aflojar un poco, ¿de acuerdo? Esto en el largo plazo, evidentemente, ¿de acuerdo? Pero es bastante probable. En cambio, en Europa, pues tienen más margen para subidas de tipos. Entonces, todo esto puede ahora debilitar al dólar americano y fortalecer claramente tanto al euro como a la libra, porque están bastante correlacionadas, ¿de acuerdo? Bueno, pues como decíamos, claramente el euro está alcista. Podría atacar esta zona de los 1.14. Vemos que sigue con este claro rebote desde después de la ruptura de este nivel para seguir subiendo. Y por el medio, pues bueno, tenemos algunos niveles de resistencia, como podría ser los 1.12 o estos niveles que tenemos por aquí, pero claramente el objetivo pues estaría más o menos en los 1.14, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. Nos vamos a la libra. Fijaros que bastante parecido también el movimiento que estamos viendo, que se parece al del euro, ¿de acuerdo? Fijaros que después de la ruptura de la directriz, ahora sí que prácticamente podríamos decir que está confirmada. Pues fijaros que se creó un máximo en este punto, un rebote, perdón, una corrección para luego seguir subiendo. El objetivo, claro, pues podría ser los 1.33, que es un nivel bastante aceptable para la libra. Y por en medio, pues también tenemos algún nivel de resistencia, como podrían ser los 1.30, que también es un nivel psicológico. ¿De acuerdo? Por lo tanto, niveles importantes, 1.33, 1.30 para la libra, para el par libra dólar. ¿De acuerdo? Nos vamos a ver el dólar americano. Fijaros la debilidad que está teniendo durante estas últimas sesiones. Sí que la sesión del viernes tuvo un rebote importante, ¿vale? Fijaros que tuvo una subida del 0,46, ¿de acuerdo? Pero fijaros que la estructura está siendo pues claramente bajista, ¿de acuerdo? Nivel importantísimo para el dólar, para el índice dólar americano, pues claramente en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una zona de soporte muy importante, donde también claramente tenemos este 50% de retroceso de Fibonacci de toda la subida anterior, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nivel a tener en cuenta más o menos en la zona de los 12.606
12.522, ¿de acuerdo? Y como punto de pivote, pues claro, sería este nivel de retroceso de Fibonacci del 50% en los 12.565 aproximadamente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nivel a tener en cuenta. Nos vamos al oro, que está pero no está, intenta romper esta zona de resistencia, pero fijaros que al llegar a este nivel lo han empapelado de nuevo y lo han echado para abajo. Aquí entramos en una zona donde creo que va a ser un poco complicada de pasar, en el nivel de los 2000 y por encima estos 2074, 2049, donde tenemos esta zona de super resistencia, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que podría estar algunos días intentando pasar o no pasar esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Mientras se siga la debilidad del dólar americano, pues es bastante probable que siga intentando romper esta zona, ¿de acuerdo? Sin grandes novedades, pero habrá que tener en cuenta pues que, como digo, si el dólar americano alcanza este nivel de soporte que tenemos aquí, hemos comentado, y aquí se genera algún tipo de rebote, pues es bastante probable que el oro se vuelva a debilitar de nuevo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, niveles importantes a tener en cuenta esta zona de aquí. De mientras, pues la tendencia sigue siendo, de momento, pues claramente alcista. ¿De acuerdo? Bien, el petróleo se revaloriza de nuevo después de este periplo que tuvimos por aquí. Acordaros que hace una semana pues hubo un recorte por parte de la OPEP, ¿vale? Para intentar controlar el precio porque esto se les iba de las manos. Y está remontando, como vemos, ¿de acuerdo? ¿Es bastante probable que llegue a este nivel de los 97 dólares, 100 dólares? Pues yo creo que sí, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, pues puede tener un recorrido importante. Aquí tenemos algunas zonas de resistencia en este momento, como podría ser la zona de los 85. Pero si las cosas no cambian a través de la OPEP, que finalmente ha decidido pues este recorte importante para mantener los precios, ¿de acuerdo? Creo que podríamos ver este movimiento alcista hasta la zona de los 97 aproximadamente, donde aquí sí quizás se pueda frenar, 93, 97, 95, toda esta zona que tenemos por aquí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, un posible movimiento alcista bastante importante e interesante. Y por último, pues quería comentar, fijaros que el WIX, ¿vale? Que controla la volatilidad a menor volatilidad, más probabilidad de movimiento alcista en el SP500, ¿de acuerdo? Fijaros cómo se está desplomando, ¿de acuerdo? Está cayendo con bastante violencia durante estas últimas sesiones. Fijaros que está cayendo bastante, está ya por debajo en el nivel de los 17.07, ¿de acuerdo? Y esto nos está indicando pues que a la caída de esta volatilidad pues es bastante, crecen estas probabilidades de que se acabe rompiendo este nivel de resistencia que tenemos en los 4.156, que es exactamente donde pasa este 50% de retroceso de Fibonacci, ¿de acuerdo? Por lo tanto, atentos durante estas próximas sesiones. Si se acaba rompiendo este nivel, más o menos dándole algo de filtro hasta la zona de los 4.200, ¿de acuerdo? Si se acaba rompiendo este nivel, pues ya pasaríamos claramente alcistas y yo creo que podríamos tener claramente un mercado alcista hasta al menos, si se acaba rompiendo, pues hasta al menos este punto de aquí, 4.316. Este sería mi pronóstico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, atentos a la ruptura de este nivel si se acaba cumpliendo, evidentemente, ¿de acuerdo? Nada más, un saludo, nos vemos por el canal @scalpingtraders en YouTube o scalpingtraders.com en mi página web. Saludos, gracias.